Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes también al señor ministro. Yo quisiera hacer dos preguntas. Una relacionada con lo que se consignó como una filtración de una reunión del comandante en jefe, no sé con quién sería la reunión, pero él se refiere a la proporcionalidad en la respuesta a lo que pudiera ser, me imagino, actos de violencia o de alguna manera de ofensa a las Fuerzas Armadas. Entonces, es lo que dice, los agentes del Estado no pueden responder proporcionalmente. Significa entonces que yo ante una piedra responda con una piedra, una bomba molotov con una bomba molotov. No hay ningún país de referencia de primer nivel que esté hablando de proporcionalidad, dijo la máxima autoridad del ejército. Entonces, yo no sé si el término de proporcionalidad existe o no existe, o hay que cambiarlo por el de racionalidad como plantea el comandante en jefe. Esa es la primera pregunta. La segunda, ya que estamos viendo el proyecto de ley sobre el sistema de inteligencia, bueno, en medios de prensa también ha aparecido que en los juicios que se están haciendo a las personas detenidas después del 18 de octubre, se han presentado como pruebas para acusar a esas personas los testimonios de agentes encubiertos del OS9 que se habrían infiltrado en las manifestaciones y habrían sacado fotos y grabaciones. Bueno, varios de los acusados por estos agentes encubiertos han estado saliendo en libertad, es decir, no fueron muy fidedignas las acusaciones que hicieron. Pero yo quiero preguntar si el actual proyecto que estamos estudiando y que estamos trabajando en este momento contempla este tipo de agentes encubiertos, porque Carabineros defendió la presencia de agentes encubiertos diciendo que ellos tenían esa prerrogativa y que solamente necesitaban después un acta. Porque preguntado estos infiltrados, bueno, la verdad es que dijeron que no había ninguna orden de fiscalía ni de juez alguno. Entonces, yo lo consulto al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa o a quien el ministro diga, ¿qué respuesta podemos dar a estas inquietudes? Gracias, Presidente. Gracias, diputado Telier. Voy a dar las palabras y después le doy la palabra al final por si hacen más consultas al ministro. Diputado Toá, usted había solicitado la palabra, la película, es decir, por varios, la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Saludar a el señor ministro, a su jefe de gabinete, al señor Poblete, no sé si se me escapa alguien, y a los colegas de la comisión. Presidenta, yo no sé si usted ha sido informada o se ha requerido información respecto a la aparición en la franja publicitaria del plebiscito, una de ellas con los logos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de Investigaciones. Yo sé que Investigaciones y Carabineros rechazó el uso de estos emblemas institucionales. Supongo que las tres ramas de las Fuerzas Armadas también lo deben haber hecho, pero por lo menos yo no lo he podido ver en los medios, y si así fuera, preguntarle al señor ministro su opinión sobre esta materia. Gracias, presidente. Diputado, yo no he recibido, pero me parece muy atingente la consulta. También se las vamos, esperemos al ministro, le vamos a dar la palabra después de todas las palabras para que pueda ir contestando, ministro. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar
todos los parlamentarios y parlamentarias presentes, a don Juan Pablo Galleguillo, nuestro secretario, y a la secretaria de la comisión. Quiero recordarle, estimada presidenta, que hace ya algunas semanas yo solicité que estudiáramos una posibilidad que es de mucha importancia para el país, que dice relación con estas 200 millas marinas a que tiene acceso, ¿no es cierto?, Chile, pero podemos pedir, ¿no es cierto?, hasta las 350 millas en la parte subterránea o submarina. Y eso se pide, ¿no es cierto?, a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Y se ve también que teníamos, ¿no es cierto?, un problema en la Antártica chilena, donde estábamos solicitando un espacio que a esta altura parece que Argentina, nuestros hermanos argentinos, que yo creo que no van ni para primos, se están adueñando de ellas sin que haya, ¿no es cierto?, una decisión de este organismo internacional. Yo creo que la próxima sesión deberíamos invitar al ministro de Defensa, al comandante en jefe de la Armada de Chile, ¿no es cierto?, don Julio Leiva Molina, y al ministro de Relaciones Exteriores, para que analicemos esta materia y veamos cuál es el grado de avance que hemos tenido en esto, qué se está haciendo y por qué, ¿no es cierto?, se da esta situación con la República Argentina, porque esto es, sí, de primerísima importancia para nuestra comisión y para el país. Yo solicito que la próxima sesión la destinemos exclusivamente a esto, estimada presidenta. Muchas gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Torrealba y después al diputado Leonidas Romero, solo decirle, diputado, que esto también fue solicitado por el diputado Osvaldo Urrutia. De hecho, nosotros habíamos hecho una citación por este tema para un lunes, no sé si recuerdan, y el ministro en ese momento no estaba invitado, al ministro de Defensa, sino el canciller, y el canciller se excusó. Pero además solicitó que esta reunión fuera secreta, no abierta, y ahí yo estaba haciendo las consultas, dado que es medio complicado hacer reuniones secretas por Zoom, no se puede. Entonces tenemos un problema que tiene que ser presencial, no por vía Zoom, dadas las materias. No sé, le voy a dar la palabra igual al ministro de Defensa, pero hasta aquí llegué yo. Lo que quiero decir es que el tema que usted ha planteado se ha sido preocupación. En ese momento, como le digo, el canciller me planteó que no podía ser público, dado que las materias que tocaba eran bien delicadas. Incluso acordamos hacerlo junto con Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores, dado que iban a pedir lo mismo, pero hemos topado con eso, dado que no puede ser con parlamentarios vía Zoom. Pero igual le voy a dar la palabra al ministro de Defensa respecto a eso, pero quería contarle, diputado Pérez, que hemos tenido ese inconveniente para hacerla, que es que no todos están presenciales. Señora presidenta, el problema es que hemos recibido alguna información a través de los medios de comunicación y por lo menos lo que se dice públicamente podrá decirlo el ministro, ¿no es cierto?, en la comisión. Ahora, si hay otras cosas más secretas, bueno, las veremos más adelante en su momento, o tendremos una sesión presencial exclusivamente para esto. Estoy de acuerdo, pero yo solo transmito lo que planteó el canciller, que ya fue invitado y, como le digo, se excusó ese día porque no podía, pero además me planteó este tema. Pero lo vamos a volver a abordar, diputado, no vamos a olvidar su tema, igual le voy a dar después la palabra al ministro de Defensa. Diputado Leonidas Romero tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al señor ministro de Defensa y a los funcionarios de los diferentes ministerios, a los funcionarios del Congreso y a los colegas que están ahí presenciales como telemáticos. Presidenta, yo no puedo, ni debo, y ni me voy a rogar de responder a la consulta que le han hecho al señor ministro, pero sí quiero opinar también como parlamentario ante dos consultas. Primero, la consulta hecha por el diputado Telier y la afirmación que dice que quienes actuaron después del 18 de octubre, primero en el estallido social y después en el estallido delincuencial, como yo le digo, salieron libres porque parece que los agentes encubiertos no eran muy creíbles. Pero a ver, presidenta, si quienes dejan libre a las personas que son sindicadas como cometieron delitos en la justicia, hoy día los tres poderes del Estado estamos muy al debe, sobre todo el Poder Judicial, que está dejando con una facilidad a quienes cometen delitos de diferente gravedad, es impresionante. Por lo tanto, no me extraña que estén quedando libres esas personas que fueron denunciadas. Y respecto a lo que está ocurriendo en la franja del rechazo, de la cual yo comparto,
hay dos críticas, una al mundo evangélico y otra al que aparece el logo de las Fuerzas Armadas y de orden. Lo más probable es que hoy día los directores y los comandantes en jefe digan que ellos no han autorizado, lo más probable, pero si ellos son chilenos igual que todo el resto de nosotros, por lo tanto también tienen derecho a opinar. Caso distinto sería a lo mejor si hubiese aparecido en el apruebo, lo estaríamos aplaudiendo. Estarían felices los que están por el apruebo y nosotros, como somos un poco más recatados, y voy a hablar a título personal, incluso algunos somos hasta cobardes, no diríamos nada porque aparecieran en los apruebos, pues. Entonces, diputado, yo le pido tener cuidado con las palabras, por favor. Yo creo título personal, estoy hablando de mí, presidenta, por favor. Estoy hablando de mi persona. Y por eso a mí apareció en la prensa, en las redes sociales, una crítica, primero al mundo evangélico y segundo a que aparece el logo de las Fuerzas Armadas. Presidenta, yo la verdad es que estoy tranquilo y me alegra y los felicito a los que han opinado tanto del mundo evangélico como de las Fuerzas Armadas. He dicho, presidenta, muchas gracias. Diputado Torrealba, tiene la palabra, que me lo había solicitado antes, disculpe. Tiene la palabra. Gracias, presidenta, no, solamente de procedimiento. El diputado Morán ya logró conectarse, así que voy a suspender mi reemplazo. Así que ojalá que les vaya muy bien con este proyecto de ley. No tengo dudas porque tienen al fin un lujo de presidenta en la comisión. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Chao, que le vaya bien, no digo nada más. Chao. Me sonrojé, gracias. Gracias. Bueno, dos cosas, yo también tengo varios, pero antes, y darle la palabra al ministro por las consultas, porque entiendo que las consultas fueron a hacer... el ministro, el diputado Badilla está reemplazando al diputado Ignacio Urrutia, porque no se dio reemplazo, pero entiendo ya llegó. Usted me hace con la cabeza si llegó ya. Sí, se dio cuenta, presidente. Y llegó, además está con nosotros la diputada Loreto Carvajal. Ya registré su asistencia. Sí, espérese, el diputado, ¿pero varios? Ya, el diputado Bobadilla tiene un varios. No, solo, presidenta, una pequeña corrección. El diputado Ignacio Urrutia es irreemplazable, lo vengo solo a representar, ¿ya? Y por su intermedio quiero enviarle un afectuoso saludo al ministro de Defensa y le deseo mucho éxito en su gestión que está iniciando. Un abrazo virtual a la distancia, ministro. Sí, que sea virtual mejor. Gracias, diputado. ¿Alguien más en varios? Yo tengo un varios. El diputado Loreto Carvajal tiene un varios, después... Gracias, presidenta. Saludar también al ministro de Defensa, que entiendo está vía soporte telemático. Sí, no sé, se vislumbra poco. Pero mire, dos cosas que no sé si ya, y me disculpan si fueron motivo de puntos varios, pero quisiera requerir una información aprovechando que está el ministro de Defensa. A propósito de lo que está pasando en nuestro país, estamos en medio de una campaña de lo que va a ser, a mi juicio, la necesidad de tener una nueva constitución para Chile. Y hemos sido testigos, a propósito de la franja electoral, de cómo en la franja del rechazo, específicamente, se ha hecho un anuncio, digamos, llamando a votar rechazo, pero aparecen a su vez los logos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y también de la PDI. Entonces a mí me gustaría saber exactamente cuál es el rol, el entendido que nuestras Fuerzas Armadas obviamente no son deliberantes y deben prescindir de cualquier opinión política, más en estos tiempos en donde se debe garantizar la imparcialidad, puesto en que hemos escuchado mucho en esta sala a propósito del ministro anterior. No me cabe duda que también lo sostiene y lo defiende el ministro actual, pero creo que es sumamente importante conocer cuál es la opinión y cuál es el rol efectivo que hoy día se genera a propósito de un logo institucional en donde obviamente se desvirtúa, a mi juicio, la imparcialidad, la prescindencia que deben tener las Fuerzas Armadas. Yo quisiera al mismo tiempo, más allá de la respuesta que el ministro nos pudiera dar en esta ocasión, solicitar un oficio a estas instituciones a fin de que den cuenta efectiva de cuál es la intención y más allá, cuál es la motivación que sostienen, que se autorice y si no, qué medidas se han tomado para usar los logos institucionales de estas tres instituciones que acabo de mencionar. Y lo segundo tiene que ver con dirigir una solicitud de información
a propósito de la adquisición o la llamada licitación que por casi 100 millones de pesos que ha hecho la Fuerza Aérea de Chile para la adquisición de colleras y otros elementos, entiendo diplomas que a juicio nuestro y en mi juicio particular, a propósito y en consecuencia de lo que ha determinado el Ministerio de Hacienda, donde llama y de manera muy fuerte a que los ministerios sean austeros. Entonces a mí no me parece muy en consecuencia que hoy día se genere una licitación por 100 millones de pesos para la adquisición de estos regalos y estímulos que a juicio de la condición económica y digamos todo lo que está viviendo el país a propósito de la pandemia, se genere este tipo de adquisiciones por una suma que va de los 50 a los 100 millones de pesos para este tipo de acciones. Yo quisiera solicitar información al comandante y jefe de la FACH a propósito de que nos informe, si es que no, también pudiera alguien hacerlo en este minuto. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Diputado, disculpe. Respecto a dos temas, yo tengo un tema que ha solicitado, entiendo, me contaban, y así es, en junio se hizo una solicitud, o más bien un recordatorio a la Comisión respecto al Ministerio de Defensa, en el sentido de que el Ministerio de Defensa tiene que informar a las comisiones previo a la discusión del presupuesto sobre la actualización del plan cuatrienal de inversiones y sobre cómo ésta se está materializando las capacidades estratégicas de defensa. Entonces, esto lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa ya pronto, ya lo hizo con la Comisión del Senado de Defensa, está pendiente hacer ese encuentro con los diputados de esta comisión y diputadas de esta comisión, y por tanto, hay que fijar una fecha. Ocurre exactamente lo mismo que con el tema planteado con el diputado Pérez, que es que no puede ser vía Zoom, dado que se va a hablar de estrategia y de proyectos, entonces inversión, entonces no puede ser público, claramente, y eso lo entendemos, y por tanto esta va a tener que ser una reunión presencial. Entiendo, en el Senado lo hicieron presencial, no podemos, tal vez no van a poder estar todos, pero hay que hacerla, aunque no estemos todos y todos, porque hay que cumplir la ley. El Ministerio de Defensa tiene que cumplir la ley y tiene que informar. Entonces yo les voy a mandar por la vía del chat alguna propuesta que vamos a ver con el Ministerio de Defensa de fecha para los que puedan venir. Entendemos que algunos no van a poder estar porque son regiones en cuarentena, pero sí hay que hacerla al menos con los que puedan estar, porque el Ministerio de Defensa tiene que cumplir con esa obligación. Ese es el punto número uno. Y en el segundo punto, a propósito de algo que salió publicado en la revista Marina, a mí me dejó bien preocupado. Entiendo, ya algunos diputados han solicitado información, pero tiene que ver con un artículo del director de inteligencia de la Armada titulado Operación Coín en la Araucanía del ajedrez Algo, donde aborda a su juicio lo que a su juicio es la insurgencia en esa región y promueve el empleo de medios policiales o militares en su neutralización. Me gustaría saber por parte del Ministerio de Defensa cuál es su opinión respecto. Esto puede ser muy grave, dado que tiene que ver con la politización, y este es un artículo que sale en la revista, y me gustaría también conocer la opinión del Ministerio de Defensa por esto. Antes de pasarle la palabra al ministro, que ha acumulado muchas preguntas, diputado Telier tiene la palabra. Perdón, Presidenta, yo creo que marqué mal. No lo había pedido. Pero es que tenía la manito todavía arriba en el sistema, la mano, y por tanto por eso le había dado la palabra. Ministro, ahora sí usted tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a contestar de inmediato las consultas que por su intermedio han hecho las y los señores parlamentarios. Respecto de la consulta que hace el diputado señor Toá y que también hace la diputada señora Carvajal,
hacer presente que el Ministerio de Defensa, yo se lo envié a usted recién, Presidenta, a su WhatsApp, si usted me pudiera ayudar enviárselo si alguien tuviera interés en conocerlo. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado el 26 de septiembre cuando se conoció la aparición de el logo de una agrupación de personal en retiro que se llama Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en retiro. Dicho logo contiene dentro de él los escudos, los emblemas de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Al respecto, el Ministerio de Defensa Nacional informa que el logotipo mostrado en la franja corresponde a la imagen corporativa de dicha asociación y no tiene, por tanto, relación alguna con la institución armada. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Por ende, no participan en la contingencia política. El uso de la imagen corporativa de la referida multigremial con los escudos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea puede inducir a algunas personas a creer que se trata de una entidad perteneciente a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en circunstancias que está conformada por personal en retiro. Por lo mismo, la opinión legítima que ellos puedan tener como ciudadanos sobre el proceso constitucional en curso no puede ni debe interpretarse bajo ningún aspecto como representativa de las instituciones de defensa. El Ministerio de Defensa Nacional reitera a la ciudadanía el compromiso restricto de las Fuerzas Armadas con la democracia y la observancia de la Constitución y las leyes y hace un llamado a cuidar a estas instituciones permanentes de la República. Le hizo ver esto a la multigremial también, a esta ONG, que tiene un logo de colores, ¿no es cierto?, donde en el centro están los logos institucionales. La multigremial, entiendo, me acaban de pasar un comunicado que hizo ayer, donde señala que no van a seguir usando este logo y en la franja solo aparecerá el texto donde señala que es multigremial de las Fuerzas Armadas en retiro. Eso es lo que puedo informarles. Obviamente no comparto que se usen los logos, se puede malinterpretar, para la opción que sea no corresponde, no representan a las instituciones. La mayoría de las agrupaciones tiene logos en donde de alguna u otra forma aparece el logo de la institución de origen, pero no literales en general. Así que eso se conversó con esta ONG. Respecto a las consultas del diputado señor Tellier, por su intermedio, Presidenta, la afirmación que el señor diputado Tellier menciona la hace el comandante en jefe del Ejército en una comisión mixta que está analizando el proyecto de ley de infraestructura crítica. En su exposición, el comandante en jefe menciona y aclara desde su punto de vista que es más adecuado hablar de proporcionalidad que de racionalidad. Es una discusión académica. En ambos casos el efecto es el mismo. Quien se defiende de manera legítima, para que sea legítima esa defensa, debe hacerlo con niveles equivalentes de fuerza o de elementos que tengan cierto nivel de equivalencia. Y aquí está lo que plantea el general Martínez, por su intermedio, estimado diputado Tellier. Él dice, yo no puedo responder una molotov con una molotov. Entonces las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de elementos. Debe haber proporcionalidad. Esto significa, según la definición que se estableció en la RUF, que tomó razón la Contraloría, que el tipo y nivel de fuerza empleada y el daño que pueda razonablemente resultar debe considerar la gravedad de la ofensa y ser proporcional al objetivo de la consigna. Luego, le puedo hacer presente que la racionalidad, definida en los términos que contiene, ¿no es cierto?, la legítima defensa, es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una acción, una agresión actual o inminente. Se refiere al medio utilizado para ser el menos lesivo de entre los que son adecuados o eficaces para repeler la agresión. En términos los términos son relativamente similares, pero cuando el general dice yo no puedo usar exactamente lo mismo, alude a dos cosas, quiero ser bien preciso. Que no puede usar el mismo elemento y que además los efectos de ambos no pueden ser exactamente los mismos. Si quien debe restablecer el orden usa elementos idénticos, se produce un empate y por lo tanto no se restablece el orden. Pero eso no significa, obviamente, que el que debe restablecer el orden pueda usar cualquier cosa. Debe haber proporcionalidad. El efecto que podría provocar el elemento utilizado para defenderse legítimamente debe tener cierta proporción
efecto, daño, lesión, etcétera, que provoca el que usa quien agrede. Eso es en resumen, Presidenta, por su intermedio al diputado Telier. No sé si queda clara, pero es una cuestión académica. Siempre estamos hablando de que no puedo, quiero ser más práctico incluso en el ejemplo, no puedo yo defenderme de alguien que me lanza una piedra utilizando un fusil de guerra. Eso no es proporcional. Lo que no significa que tenga que ir a buscar una piedra para defenderme. Y en ese caso usaré los elementos que tengo, que luego además en la RUF se establece que deben ser graduales, o sea, debe haber una escala en el uso de los elementos desde el menos letal al más letal, y por lo tanto el uso de estos debe también permitir que se logre el objetivo, o sea, que se restablezca el orden, que se disuada a la persona, que termine la agresión, etc. Eso es, Presidenta, por su intermedio, a la consulta del diputado señor Telier. Respecto de la otra consulta, que tiene que ver un poquito más con interior que con defensa, pero como estamos hablando efectivamente de ley de inteligencia, ¿puede haber agentes encubiertos en las policías? Sí. Le cito dos normas. Primero, la ley 20.000 que todos conocemos, que es la ley de control de drogas y estupefacientes, que permite y habilita a las policías para el uso de agentes encubiertos. Otra norma que faculta el uso de agentes encubiertos es la ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, que es de 2004. Esta norma, en el artículo 31, señala expresamente lo siguiente: los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objeto, podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. La facultad, inciso segundo, a que se refiere el inciso primero, comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar a la gente. El artículo 23, inciso segundo, señala que el artículo 23 señala: cuando determinada información sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del sistema y no pueda ser obtenida de fuentes abiertas, son las fuentes abiertas, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, discursos, clases, libros, textos públicos, todo eso es fuente abierta. Se podrá utilizar los procedimientos especiales de obtención de información a que se refiere el presente título en la forma y con las autorizaciones que en el mismo se disponen, y el inciso segundo señala: dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Eso es, Presidenta, respecto del uso de agentes encubiertos por la policía, al que menciona por su intermedio el diputado señor Telier. No conozco los detalles, no sé qué causas específicas son, pero esas son las normas que establece nuestra legislación para estos efectos. Luego, diputada doña Loreto Carvajal, lo de los logos lo contesté, ¿no, verdad?, ya en la primera respuesta. Respecto del gasto FASH, voy a consultar antecedentes. En principio, si se trata de premios, galvanos y ese tipo de cosas, son las que usan las instituciones, el mismo Congreso, ¿no es cierto?, cuando hay ascensos, cuando hay premiaciones de algún tipo, pero voy a pedir más información. Respecto a lo que señala el diputado José Pérez, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, el tema antártico involucra obviamente a muchas áreas de la administración civil del Estado, pero esto es un tema que lo lleva a Presidencia y Cancillería, porque tiene que ver con relaciones internacionales y los temas de frontera y límites dependen precisamente de Cancillería, de IFROL. En ese contexto es Cancillería al que le corresponde, ¿no es cierto?, informar respecto de qué cursos de acción se han tomado frente a las declaraciones, documentos, publicaciones que puede haber hecho alguna de los países vecinos. Yo no puedo entrar en más detalle, obviamente manejo información respecto de cómo se ha procedido, pero efectivamente esta información es reservada
y yo estaría infringiendo varias normas si las doy a conocer, y sobre todo por Zoom. Por lo tanto, yo encantado de participar de una comisión, pero la persona que debe responder es el canciller o la cancillería, pudiendo ser también DIFROL u otra de sus dependencias. Respecto, Presidenta, a lo que usted ha señalado, en primer lugar, efectivamente nos corresponde por obligación legal informar, esto es la nueva ley de financiamiento de capacidades, la que reemplaza la ley del cobre, que tramitamos en esta misma comisión, establece como una de las fórmulas de control de parte del Congreso que el Ministerio de Defensa debe informar a las comisiones de defensa respecto de los procesos de inversión. Yo tengo que informarles, esto involucra datos obviamente sensibles. Ahora, se debe hacer en un lugar que cumpla las condiciones para que la sesión sea realmente secreta. Por lo tanto, no puede ser por Zoom, y yo agradecería que sea en algún lugar que cuente con los elementos adecuados, porque lamentablemente en el Congreso Nacional no hay una sola sala que tenga los elementos electrónicos, electromagnéticos, electroacústicos que permitan evitar ser grabado, ser filmado, etc. Entonces, yo ofrezco, y la Comisión de Defensa del Senado lo hizo así, vino al Estado Mayor Conjunto y aprovechamos de hacer una visita al Estado Mayor Conjunto para que lo puedan conocer, conozcan las distintas áreas de funcionamiento, etc. Hay un área interesante de conocer ahí que le hicimos una presentación a la Comisión de Defensa del Senado. Respecto a la revista de Marina y el artículo, primero, corregir un antecedente que circula de parte de algunos parlamentarios. No es el director de inteligencia de la Armada de Chile, es un ex director de inteligencia, un oficial en retiro de la Armada, que está retirado hace unos años ya. Por lo tanto, este no es un artículo que haya hecho un oficial actual, de ningún cargo, con ninguna responsabilidad hoy día en la Armada, y tampoco trabaja en la Armada, tampoco entiendo. Aquí alude ¿dónde se hace este artículo? En la revista de Marina, que es una revista que, como señaló el comandante en jefe de la Armada, depende en términos técnicos de la Academia de Guerra Naval. No es la revista, yo lo expliqué después, complementando la información que entregó el comandante en jefe de la Armada. No es la revista de los funcionarios de la Armada. Las revistas, las instituciones tienen revistas donde se informa de todo tipo de cosas. En el caso de la Armada es la revista Vigía. En el caso de la revista Marina es una revista académica, tiene un directorio, es para artículos académicos, es para discusión académica. ¿Qué es lo que plantea en este artículo el oficial en retiro de la Armada, el ex oficial en retiro, perdón, el ex almirante, que es, o el almirante en retiro, perdón, que fue efectivamente director de inteligencia? Él dice cómo proceder en el caso de que la autoridad política defina, y lo dice claramente, defina la participación de las Fuerzas Armadas en eventuales labores de contrainsurgencia en la zona donde hoy día, en la zona que conocemos hoy día como del conflicto mapuche. ¿Cómo proceder si es que la autoridad política lo determina? Dice claramente el artículo que la autoridad política deberá determinar si es que se usan o no. Él parte de la premisa de que, determinándose que hay insurgencia, habría que hacer labores de contrainsurgencia, y dice además que de ser superadas las policías, se podrían utilizar las Fuerzas Armadas. Yo expliqué esto mismo en la comisión, quiero ser textual a lo que expliqué en la comisión mixta. Con esto no estoy relativizando, lo que traté de hacer ahí, es después de haber leído el artículo 2 veces, y con cuidado, explicarle a la comisión en qué consistía el artículo, porque no tenía por qué haberlo leído. Yo se los puedo enviar a ustedes un artículo bien corto. Cuando habla del ajedrez y el Go, está hablando de dos tipos de juegos distintos, y él explica que por qué usar uno y no otro. Luego, conclusiones del Ministerio de Defensa y del ministro. Yo no creo que estén superadas las policías. Dos, no hay decisión, la decisión política es justamente que a las Fuerzas Armadas no les corresponde participar en ninguna acción que tenga que ver con el combate a nada de lo que ahí se produce, ni delincuentes comunes, ladrones de madera, los que han hecho atentados, le asignemos o no el carácter de terrorista, como han hecho todos los gobiernos de los últimos años cuando han presentado querellas. Aunque los gobiernos partamos de la base que hay personas que cometen hechos terroristas, por algo hemos presentado querellas, la presidenta Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, eso no significa que usemos a las Fuerzas Armadas en ese escenario. Al revés,
Todas mis intervenciones han sido extraordinariamente claras. He sido criticado por algunos sectores por esto. No me parece que sea razonable, prudente, adecuado que las Fuerzas Armadas participen en estas acciones. Lo he dicho claramente en entrevistas de radio y televisión. Este es un tema que debe ser abordado, en mi opinión. Lo he hablado con el presidente, obviamente. Primero, en una arista política, social, económica y cultural, que es lo principal. Y luego, la violencia enfrentada con las herramientas que nos da el Estado de Derecho normal, que es Fiscalía, policías y, cuando corresponda, tribunales de justicia. Eso es lo que yo he explicado en todas partes. Hoy día las Fuerzas Armadas están desplegadas en el territorio nacional, en todo Chile, y en la Araucanía las Fuerzas Armadas cumplen la misma función que están cumpliendo en Arica, en Iquique, en Talca. No hay una función distinta. Esa es la opinión mía. Lo primero es qué contiene el artículo, quién hace el artículo y dónde lo publica. Y lo segundo es mi opinión, que fue clara también en la comisión mixta, pero lamentablemente se aludió que esto estaba relativizando. No he relativizado nada. Lo otro, esta es una publicación académica, insisto. Yo puedo no estar de acuerdo con el artículo. No estoy de acuerdo con lo que ahí se plantea en términos de utilizar a la Fuerza Armada. Yo he sido claro en eso. Pero es un artículo en una revista académica que solo bajo la premisa de que, uno, las policías fueran superadas y dos, la autoridad política así lo determinara, fuera necesario, como ha sucedido en otros países del mundo, utilizar las Fuerzas Armadas ahí. Esa es la hipótesis en la que se pone y dice, bueno, habría que hacerlo de esta manera. Yo les puedo mandar el artículo para además que lo puedan leer, pero quiero insistir en un punto. No es un artículo de ningún oficial activo, porque a partir de un Twitter y de un oficio de un diputado, se ha hecho una polémica respecto de que el director de inteligencia habría hecho esto. O incluso otras réplicas y comentarios de radio, se me consultó en una radio, textual, leían el Twitter de un parlamentario y decían, aquí hay acciones de contrainsurgencia que está haciendo la Armada. No hay ninguna acción de contrainsurgencia realizada por la Armada ni el Ejército. Ninguna, cero. No están en esas labores, no les corresponde, en opinión nuestra. Es una decisión política y nuestra decisión política es que no van a actuar en ese tipo de acciones, Presidenta, y espero haber contestado también esa pregunta. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le iba a decir diputado ya, disculpe, ministro. Estos lapsos van a ocurrir de vez en cuando. Tengo dos palabras solicitadas antes de entrar a la votación, el diputado Brito y el diputado Telier. El diputado Brito tiene la palabra y después el diputado Telier. Gracias, Presidenta. Son dos consultas muy breves que no me quedó claro respecto de la exposición del señor ministro. La primera es si es que yo escuché bien que dijo el ministro, si es que la multigremial de uniformados en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no tiene ningún tipo de vínculo institucional con las Fuerzas Armadas. Eso quiero saber si lo escuché bien o no, Presidenta. Y lo segundo, que tampoco me quedó muy claro, me confundí en la explicación, era si es que el ministro de Defensa, por su intermedio, Presidenta, comparte o no comparte lo que dijo el comandante en jefe en la comisión mixta, en la cual yo estaba presente, sobre que los agentes del Estado no pueden aplicar la fuerza de forma proporcional, que el principio de proporcionalidad no es algo que se discuta en los países más ordenados, que llevan la delantera en estos asuntos, sino más bien el principio de racionalidad. Me gustaría saber si es que al final comparte o no comparte lo dicho, porque detrás de eso, en nuestro juicio, hay una visión que puede ser peligrosa, que puede ser contradictoria a las reglas del uso de la fuerza y que nosotros quisiéramos poder advertir, corregir, antes de que se cometan fatales o dolorosos errores que puedan ocurrir. Así que eso es, Presidenta, esas dos preguntas muy, muy precisas. Si escuché bien, si es que la multigremial de las Fuerzas Armadas no tiene ningún vínculo institucional con las Fuerzas Armadas. Y lo segundo, si es que comparte o no comparte lo que afirmó el comandante en jefe del Ejército en cuanto a que es el principio de racionalidad y no de proporcionalidad el que debe actuar, el que debe regir el actuar de los agentes del Estado respecto al uso de la fuerza. Eso es, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Telier y después al ministro. Sí, yo primero quiero agradecer al ministro
la voluntad que ha tenido para responder tan latamente las preguntas. Yo también quedo un poco con la duda del diputado Brito, pero creo que la explicación aclara más las cosas. Y me quedó una duda en el tema de esto de los agentes encubiertos. Porque, bueno, está bien, para atacar el narcotráfico me parece bien, para lo que parece que fue hecha la ley, que permite estos agentes encubiertos. Pero en lo que yo discrepo es que no puede ser que vayan a una actividad social, a una actividad de organizaciones sociales. Esa es la preocupación que tengo, que se confunda cuál es el objetivo de los agentes encubiertos, más aún si tienen esta autonomía para hacerlo las organizaciones, me parece que en este caso policiales. Ahí todavía no me queda bien claro, pero en todo caso agradezco la exposición. Muchas gracias, diputado. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, respecto de la consulta del diputado señor Brito por su intermedio, la multigremial no tiene relación con las Fuerzas Armadas, o sea, no hay convenio, no hay acuerdo, salvo alguna cosa que pudiera haber. ¿Y por qué se lo digo? Porque conozco muchas ONGs de personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Pudiera haber alguna cuota que pagan a la multigremial que les es descontada a través de Capredena, por ejemplo. Pero no hay acuerdos de ningún tipo entre la multigremial y la Fuerza Armada. La multigremial no representa a la Fuerza Armada y está compuesta por personal en retiro de todos los grados, escalafones de las distintas instituciones. Entonces no hay ningún vínculo. Que yo conozca ninguno y no correspondería que lo haya, digamos. Luego, respecto de lo que aseveró el comandante jefe del Ejército, lo comparto. Sí, lo comparto. Quiero ser preciso en esto porque, Presidenta, por su intermedio, están contenidas esa definición en las reglas de uso de la fuerza, que están tramitadas y aprobadas por la Contraloría. Les quiero, además, la regla de uso de la fuerza para estados de excepción, además de ella, también las reglas de uso de la fuerza que se acaban de aprobar para actos eleccionarios. Y si se aprobara la ley de infraestructura crítica, que espero que se apruebe, también soy partidario de tener reglas de uso de la fuerza ad hoc ahí. Pero, tal como señalé en la comisión, bueno, antes que eso, el decreto, en su artículo 2, establece que las reglas de uso de la fuerza se sustentan en los siguientes principios y deberes. Número 1, principio de la legalidad. La acción que realiza la fuerza militar debe efectuarse dentro del marco de la ley. Debe estar previamente definida. Efectuarse en conformidad al ordenamiento jurídico y atendiendo su objetivo legítimo. Luego, principio de necesidad. En el cumplimiento del deber de velar por el orden público, reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional, se puede utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria para cumplir el objetivo de la consigna. Y la letra C, de varias más, señala principio de proporcionalidad. El tipo y nivel de fuerza empleada y el daño que puede razonablemente resultar debe considerar la gravedad de la ofensa y ser proporcional al objetivo de la consigna. O sea, está estableciendo un marco, está diciendo, mire, usted no puede llegar y reaccionar de cualquier manera. Tiene que, primero, considerar el daño que puede usted provocar con lo que va a utilizar. O sea, quien se defiende o quien usa la fuerza en estos contextos debe, en primer lugar, considerar el daño que puede resultar de esa utilización. Primero. Luego debe considerar la gravedad de la ofensa. O sea, si el daño es de este porte y la ofensa es de este porte, obviamente no puede usar determinada herramienta. Y ser proporcional al objetivo de la consigna. Luego, como señala la letra A, es importante, yo lo reitero, lo dije en la Comisión de Infraestructura Crítica, el principio de legalidad nos remite a las normas generales. Todo esto, todas las reglas de uso de la fuerza remiten a las normas del Código Penal y a las normas del Código de Justicia Militar. El Código Penal, el artículo 10, número 4, que todos los abogados tenemos que aprendernos de memoria, ¿no es cierto?, no alude ni a proporcionalidad ni a racionalidad. Señala que están exentos de responsabilidad criminal, número 4, el que obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran ciertas circunstancias, y enumera las circunstancias. Luego, ¿las circunstancias cuáles son? Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Luego la doctrina suele agregar
que la agresión tiene que ser actual o inminente. No puede ser una agresión pasada, porque si no es venganza. Si me agredieron, me pegaron, yo no puedo salir persiguiendo por 1 kilómetro a la persona. Y así sucesivamente se van agregando en la doctrina y en la jurisprudencia determinadas circunstancias que complementan esta definición, lo mismo en el Código de Justicia Militar. Entonces, en resumen, lo comparto. El general Martínez se ciñó a lo que está establecido en el Decreto Supremo número 8 de 21 de enero de 2020, que establece las reglas de uso de la fuerza en estado de excepción. Y luego, este mismo decreto, establece en la letra previa que esto se tiene que marcar dentro de las normas generales. Gracias, Presidenta. Y respecto a lo que me señala el diputado Telier, Presidenta, hacer presente que se trata de una actuación, la que él menciona, de carabineros. Yo desconozco, por su intermedio, diputado Telier, qué funcionarios son, qué misión cumplían, de qué repartición dependen, no tengo información. Usted, el dato que señala es que serían del OS9, ¿no es cierto? Pero no tengo más datos. Ante su consulta de qué normas facultan el utilizar agente encubierto, bueno, he querido contestarle con las dos normas y específicamente, como usted bien señala, estamos discutiendo una norma que moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia. He querido leer la disposición específica en la Ley de Inteligencia, pero no puedo juzgar, ni justificar, ni criticar el caso específico, porque no tengo antecedentes, Presidenta, por su intermedio al diputado señor Telier. Entonces preferiría evitar una opinión porque no tengo los datos. Pero esa es la regla general. Yo le puedo contestar solo la regla que se puede, la norma que se puede utilizar en estos casos, amparado en la Ley de Inteligencia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra. Ministro, disculpe. Bueno, disculpe, ministro. Es que lo tuvimos de presidente, de diputado y ahora de ministro. Téngame un poco de paciencia. Era un buen presidente. Diputado Morán tiene la palabra, que la ha solicitado. Muchas gracias, presidenta. Saludarlos a todas las señoras y señores diputados, por su intermedio el ministro de Defensa. Presidenta, me gustaría solicitar la ampliación de esta sesión. Yo creo que hemos tenido al ministro que, en palabras del diputado Telier, latamente ha podido responder a todas las solicitudes de los y las señoras diputados. Veo que hay mucho interés por el diálogo, pero también hay un proyecto en el cual nos gustaría avanzar, entonces de pronto sería una buena oportunidad para ampliar la sesión. Eso, presidenta. Diputado, para eso se requiere la unanimidad de la comisión. Yo no está en mi facultad solicitarlo. Y dado que usted hizo esa solicitud, y se podría primero estar de acuerdo si existe la posibilidad de alargar la comisión. No hay acuerdo, diputado. No hay. Ya. ¿Algún otro? ¿Eso era, diputado Morán? Disculpe. Sí, eso era, presidenta. Ya. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora le doy la palabra al secretario de comisión, a Juan Pablo Gaguillo, para que nos diga dónde estábamos, la página, y ahí ya entrarnos en materia. Bueno, lo otro también era materia, tengo que decirlo, porque los puntos varios, pero el proyecto. Presidenta, está en pantalla el comparado en la página 8, para efectos de que los diputados tengan claro de lo que se aprobó en la sesión pasada. Disculpe que lo interrumpa, porque si bien contestó el ministro, me está haciendo una declaración la diputada Loreto Carvajal, que a mí se me pasó, es que ella había solicitado un oficio a propósito de los 100 millones, entiendo, que se pudiera oficiar respecto a las razones por las cuales se gasta la licitación y los datos de la licitación. Eso había solicitado la diputada Carvajal. ¿Algún diputado se opone al envío de los... Son dos oficios de la diputada? Sí. Parece que no, diputado. El secretario. Ya, perfecto. Ahora sí. Gracias. Déjeme tomar acá. Presidenta,
Voy a compartir el comparado para que ustedes vean lo que se aprobó la semana pasada, lo que figura como la indicación del diputado señor Brito en la columna de la derecha. Es la redacción que resultó del debate que ocurrió en la sesión pasada y la votación, que le encargamos a Pablo Urquizar que la sistematizara, y me gustaría, para que quedara plena claridad de lo que se aprobó, darle lectura, que era agregar reemplazar el ¿En qué página? ¿Nos puede decir la página para más fácil para todos? Página 8 del comparado. Sí, porque está el diputado Bobadilla también. Sí, ustedes lo pueden ver en pantalla en todo caso. La redacción quedó así. Se reemplazó el inciso tercero con el siguiente tenor. Disculpe que le interrumpa de nuevo, solo para claridad. Lo que pasa es que como ustedes están en Zoom y nosotros lo vemos en pantalla, no vemos la mitad. Es decir, por eso es tan importante que usted nos vaya diciendo, porque vemos solo la mitad del cuadro. Entonces vamos a la página 8. No está en el comparado que tienen ustedes, porque la redacción no la recibí hasta hoy día. Así que le voy a dar lectura. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos antes señalados podrán transferir o comunicar datos a organismos ajenos al sistema cuando ello fuera imprescindible para el éxito de sus labores propias o cuando ello se enmarcare en el ámbito de la cooperación internacional con la autorización expresa de los jefes superiores del servicio, previamente aprobadas por escrito por el respectivo ministerio conforme a la Estrategia Nacional de Inteligencia. Para efectos de esta ley, los jefes superiores del servicio de las Fuerzas Armadas corresponden a los comandantes en jefe de cada una de las instituciones. Como consecuencia de la aprobación de esta indicación, las siguientes indicaciones caen por ser incompatibles con lo aprobado. Primero, del diputado señor Asensio, que la retiró en la sesión pasada. Luego, una indicación del diputado señor Pardo, que era para reemplazar este inciso en la forma como lo ven ustedes en la columna de la derecha, la cual se da por rechazada. También se da por rechazada una indicación del diputado señor Romero, que era prácticamente igual a la del diputado Pardo, salvo con una pequeña diferencia. También una indicación del diputado Toa, que en los incisos tercero y cuarto sustituía la palabra datos por la frase toda información. En la medida que se aprueba una indicación que sustituye el inciso completo, esta indicación también se entiende por rechazada. Y la segunda indicación del diputado Toa era para reemplazar el mismo inciso, pero con una redacción diferente, la cual también se da por rechazada. Finalmente está la indicación del diputado Tellier, que es incompatible con la indicación aprobada, por lo cual también esta se entiende por rechazada. Y finalmente una indicación del diputado señor Urrutia, que era referente a incorporar a los respectivos mandos de jefatura, la cual quedó subsumida en la indicación del diputado Brito, que ya se encuentra aprobada. Por eso la retiro. Bueno, le vamos a poner entonces retirada para los efectos para que no haya duda. Presidenta, entonces, respecto del inciso cuarto de este numeral, que figura en la columna del centro, el diputado señor Tellier presentó una indicación. El tenor literal del texto despachado por el Senado dice: corresponderá a la Agencia Nacional de Inteligencia la conducción del sistema y la sistematización de la información que generen los organismos que lo integran en el ámbito de la seguridad interior, con sujeción a las normas que regulan la dependencia de cada uno de ellos. El diputado señor Tellier presenta una indicación para agregar la siguiente frase, la palabra exterior a continuación de la frase seguridad interior. Es decir, que lo integran en el ámbito de la seguridad interior y exterior, con sujeción a las normas que regulan la dependencia de cada uno de ellos. Eso es, presidente. Muchas gracias. Hubo una consulta acá
Respecto a que la indicación iniciada por el diputado Brito sí quedó firmada por toda la comisión, dado que fue apoyada unánimemente. Se me hizo la consulta. Presidenta, si usted si no hay inconveniente, lo podemos dar. Lo que pasa es que, como era el diputado autor, entonces, si le parece, podemos agregar a todos los integrantes de la comisión en la indicación del diputado señor Brito. Sí, esa es la solicitud. Lo puedo agregar de acuerdo a la asistencia de la sesión pasada, Presidenta. Pero hay que recordar que la indicación del diputado Brito no fue aprobada por unanimidad, sino que hubo 12 votos a favor y una abstención, que fue del diputado Ignacio Urrutia. Por ende, si le parece, agregaría como autores a los 12 diputados que votaron a favor de la indicación. Ok. Perfecto. Entonces, Presidenta, correspondería debatir y votar la indicación del diputado Telier. Sí, tiene la palabra el diputado Telier, por si quiere. Sí, yo no los veo a todos. Acuérdese, cuando estamos con el comparado no logramos verlo todo en pantalla, y ahí usted me tiene que ayudar. Entonces no sé si el diputado ha solicitado la palabra o no. Pero voy a dejar de compartir para poder ver a los diputados. Ninguno ha solicitado por sistema la palabra, Presidente. No tengo en pantalla. El diputado sí, Telier. Está el diputado Telier ahí. Parece que está. Diputado. Ahí le voy a activar el audio. Ahí está, Presidente. Perdón, Presidenta. Sí, yo quiero mantener la indicación y que se vote sin mayor explicación. Gracias, diputado. Era como no lo veía, por eso quería saber si usted quería hablar. Diputado Osvaldo Urrutia quiere hablar sobre la indicación. Presidente, yo creo que esta indicación es inadmisible, toda vez que vulnera el artículo 65, número 2 de la Constitución Política, que le da al presidente de la República iniciativa exclusiva en materia de la conducción del sistema de inteligencia y sistematización de la información que generan los organismos que integran el ámbito de la seguridad interior y exterior del Estado. Por lo tanto, yo rechazo esta indicación por considerarla inconstitucional. ¿Alguien más? Entonces. ¿Presidenta? Sí. Sí, lo que pasa es hecha presente la inadmisibilidad de la indicación por parte del diputado Urrutia. Corresponde debatir y votar, le corresponde, perdón, a usted como presidenta es declararla admisible o inadmisible. ¿Y la Secretaría? Me gustaría escuchar la opinión de la Secretaría. Presidenta. En efecto, es una atribución que le corresponde al presidente de la República. Es de la iniciativa exclusiva del presidente de la República fijar las materias que señaló el diputado Urrutia. Esa es la opinión de la Secretaría, Presidente. Pero esa no es ninguna opinión, ¿eh? ¿Puedes explicar un poquito más? Porque en realidad no es ninguna opinión, o sea, repetir lo que acabo de escuchar. A ver, ¿por qué, en base a qué argumento jurídico el secretario nos está diciendo eso? A ver. Un poquitito. Déjeme. A ver, lo que pasa, diputado, que de conformidad con el artículo 65 y específicamente el número 2 de dicho artículo, es atribución, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República determinar las funciones de los servicios públicos. En este caso, la Agencia Nacional de Inteligencia forma parte del aparato público y al determinar sus funciones, le corresponde la iniciativa al presidente de la República.
Muchas gracias, diputada Loreto Carvajal. No, le pido la palabra. Sí, por eso. Ya, gracias, presidenta. Mire, yo quisiera obviamente escuchar no solo dentro de las competencias que tiene el presidente de la República, sino cuál es, en definitiva, la imposibilidad que tiene de nosotros poder regular materias que se refieran a política exterior. Yo creo que ahí está la consulta de fondo, más allá de las atribuciones, que en este caso no sé si es exclusiva. Y lo segundo, la opinión del Ministerio en esta indicación también. Presidenta. Gracias, presidenta. Presidenta. Disculpe, diputada, disculpe, tiene... sí, que responda. Que responda. Le voy a dar la palabra, espérese, enseguida le doy la palabra al Ejecutivo, le voy a dar primero la palabra al diputado Asensio, que me la está pidiendo para... Presidenta, no, pero además de lo que la diputada Carvajal señala, yo igual quisiera saber, y perdóneme al colega Itelier, cuál es el fundamento de la indicación. O sea, porque quiero evaluar, quiero saber, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, si Guillermo igual pudiera contarnos por qué la indicación, eso nos podría ayudar para resolver este tema. Muchas gracias. Diputado Itelier, ¿usted quiere hablar antes de los ejecutivos? Le doy la palabra al Ejecutivo primero. Tiene la palabra al Ejecutivo, Presidenta. No veo al ministro en este minuto. Es que... Vamos a dejar a Pablo. No quiero decir lo que se está comentando aquí, pero tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, esta indicación lo que hace es establecer que la Agencia Nacional de Inteligencia no solo va a tener un rol y una potestad completa dentro del ámbito de la seguridad interna, como se propone en este proyecto y como es hoy día también en el marco de la actual ley, sino que además también va a tener una potestad de dirección y coordinación de la inteligencia militar propiamente tal. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Aquí hay un cambio de paradigma en esta lógica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día, y lo que se propone en esta ley es que la inteligencia militar tenga un control primero administrativo del jefe de servicio, después un control segundo administrativo, que es de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, y después un control civil completo del ministro de Defensa Nacional, como ya lo habíamos visto en las indicaciones anteriores. Esto altera y mezcla, ¿cierto? Y mete a la inteligencia militar dentro del ámbito de la seguridad interna a través de la potestad de la ANI, ¿cierto? De ver no solo la seguridad interna, sino la seguridad externa. Eso es desde la perspectiva de fondo, pero desde la perspectiva de forma exclusivamente más allá de la bondad, ¿cierto?, de la indicación misma, ¿cierto?, es una indicación que a nuestro juicio es inadmisible, toda vez que el artículo 65, número 2 de la Constitución Política de la República establece expresamente la iniciativa exclusiva del presidente en aquellas materias que dicen relación con establecer funciones para los organismos de la administración del Estado, en este caso de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y acá no dice relación la inadmisibilidad porque toque una materia de inteligencia, sino que la inadmisibilidad dice relación porque se está incorporando una función nueva, ¿cierto?, dentro de lo que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que hoy día no existe, y que por ese motivo, conforme al artículo 65, número 2 de la Constitución, sería inadmisible. Pero dejar claro que para la preocupación de la diputada Loreto Carvajal no es porque verse sobre una materia propiamente tal de inteligencia. De hecho, acá hay una serie de indicaciones que son la gran mayoría inadmisibles y que versan sobre inteligencia específicamente, y desde esa perspectiva, ¿cierto?, es que a nuestro juicio es inadmisible. Muchas gracias, diputado Itelier, tiene la palabra. Sí, bueno, yo sí he hecho la indicación esa porque creo que si estamos hablando de inteligencia, y estamos hablando de inteligencia en su totalidad, por lo tanto veía que era lógico que pudiera
tener esa potestad el jefe de la ANI, porque igual se van a manejar informaciones residuales, igual se van a tener agentes encubiertos de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso es que yo pensaba que sería conveniente no solo establecer lo que se establece en el artículo al ámbito nacional, sino que también al ámbito exterior. Presidenta. Diputada Loreto Carvajal, tiene la palabra. Si hay algún otro. Después diputado Gabriel Asensio, primero la diputada Carvajal. Sí, yo en razón de lo que aquí se ha fundado, no veo excluyente la posibilidad de generar también la indicación dentro del plano exterior, es decir, cuando se hace justamente y se propone esta ley o este proyecto de ley, habla también de organización de grupos extranjeros, por tanto yo creo que no limita necesariamente a la concurrencia en el Estado o en la política interior. Yo discrepo de aquel fundamento que ha dado el Ejecutivo y por tanto yo solicitaría, Presidenta, que se sujetara a votación esta indicación y para mi efecto creo que es absolutamente admisible. Asensio, después diputado Bobadilla. Y después el diputado Osvaldo. Presidenta, sobre el fondo de la indicación del diputado Tellier, yo creo que es bien interesante, porque tiene que ver con una discusión que nosotros vamos a estar enfrentando permanentemente durante la discusión de este proyecto. O sea, aquí, ¿no es cierto?, lo que estamos, pareciera ser, ¿no es cierto?, lo que trato de entender es que la idea de incorporar la palabra exterior, o sea, es fundamentalmente para que la ANI actúe como un superior sobre todos los organismos de inteligencia, sobre todos. Eso significa, ¿no es cierto?, que para no dejar tan independiente todo el sistema que tienen las Fuerzas Armadas. Yo por eso lo entiendo. Y esta discusión la vamos a tener en indicaciones que vienen más adelante. Entonces, a mí me parece bien interesante, si bien, ¿no es cierto?, yo tiendo también a pensar como Pablo Urquizar señalaba, por el tema de la admisibilidad, por el tema de entregar funciones a un organismo, a una institución del Estado, si bien yo tiendo a estar más cerca de eso, pero tengo la impresión de que la discusión de fondo es realmente relevante, no es una discusión menor, es bien relevante. O sea, vamos a dejar o sea, ¿ponemos a la ANI como organismo superior de todo o no lo hacemos? Esa es un poco la discusión. No sé. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Bobadilla tiene la palabra y después el diputado Osvaldo Reyes. Tiene que activar el micrófono, diputado Bobadilla. Voy a repetir todo. No, Presidenta, solo una sugerencia. Apliquemos el mismo criterio que se aplica en toda y cada una de las comisiones, que es acoger normalmente la opinión de la Secretaría Técnica, y aquí la Secretaría ha sugerido que esta indicación es inadmisible. Por tanto, yo le sugiero, si usted lo tiene a bien, que votemos la inadmisibilidad de la indicación y resolvemos el tema. Diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, Presidenta. Mire, la ley actual de inteligencia y el contenido, si uno lee la ley vigente, el sistema general hace una distinción clara entre la seguridad externa y la interna, definiendo funciones y delimitando las competencias y atribuciones de cada organismo. Así tenemos la seguridad externa a cargo del EMCO, el Estado Mayor Conjunto, que ve la parte estratégica, y las divisiones de inteligencia del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que ve la parte más bien táctica o operativa. Lo mismo pasa a nivel de seguridad interior, que la ANI coordina la función que hacen las divisiones o los departamentos de inteligencia de las policías, carabineros y la PDI. Entonces, no corresponde, a mi juicio, ni que la inteligencia militar se involucre directamente en la seguridad interna, ni que la seguridad interna se involucre en temas de seguridad externa o con los países vecinos. Como se ha dicho aquí en esta comisión, en varias oportunidades debe existir un muro, alguien dijo por ahí una muralla china,
entre ambos servicios o sistemas de inteligencia, con claras competencias y definiciones. Pero se ha advertido también que debe existir una complementación o colaboración dentro del sistema. Puede existir, pero eso no significa que ni el EMCO ni los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tengan que ver con la seguridad interior, ni las policías o la ANI tengan que ver con la seguridad exterior del país. Además, insisto que esto, como ya se ha dicho, es inconstitucional porque le está dando atribuciones a un organismo del Estado que solo le corresponde hacerlo al presidente de la República. Gracias, presidente. Diputado Telier, usted ha solicitado la palabra. Sí, gracias. Bueno, lo que yo estimo es que estamos hablando de modernización del sistema de inteligencia, es decir, si ponemos barreras a la modernización de un sistema, quiere decir que no estamos viendo el tema en su totalidad, en su globalidad. Yo no sé si se podría tener a bien, presidente, que se aceptara postergar la votación de esta indicación por lo que ha dicho el diputado Asensio, porque yo creo que es una cuestión de fondo y puede que en el transcurso de la discusión y las otras indicaciones que hay, tal vez dé más luces sobre el tema de cómo debiéramos establecer esto. Eso, presidente. Sí, diputado, gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Presidenta, precisamente esto no me parece que sea parte de una modernización, por lo tanto creo que es un retroceso. Centralizar la inteligencia en un solo organismo, que además es de exclusiva confianza del presidente de la República, me parece que es hasta peligroso para una democracia que funcione en pleno derecho. Yo creo que hay que mantener esa muralla china y separar el servicio de inteligencia exterior, que está a cargo del EMCO y de las Fuerzas Armadas, de lo que es la seguridad interna, que está coordinado por las policías y la ANI. Entonces, eso sería un retroceso. En ningún caso, a mi juicio, es una modernización. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Telier, ¿usted volvió a pedir la palabra o quedó...? No, quedó, parece... No, presidente, quedó la mano arriba. Lo voy a bajar al tiro. Ya. No hubo acuerdo para que se pospusiera. Por tanto, tenemos que votar la posibilidad de la indicación. Presidenta. A solicitud de la diputada Loreto y el diputado Godoy. Sí. Pero la presidenta es la que nos tiene que liderar acá, ¿o no? Precisamente era lo que quería agregar. Presidenta, de conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso, a usted le corresponde pronunciarse si declara admisible o inadmisible la indicación. Y cualquiera sea su resolución, algún diputado la puede reclamar y en ese caso se vota. Pero primero tiene que resolverlo usted. La declaro admisible y entiendo el diputado Bobadilla quiere confrontar. No. La inadmisibilidad. Sí, presidenta, yo quiero reiterar lo que manifesté. Para mí es muy importante la opinión de la Secretaría Técnica y escuchando los argumentos que aquí se han dado, yo le solicito que se vote la admisibilidad que usted ha declarado. Presidenta. Presidenta. Sí, dígame. Sí. Dado que se reclamó de la admisibilidad, entonces lo que se somete a votación entonces es esto. Los diputados que voten a favor están porque se declare inadmisible y los diputados que voten en contra porque se declare admisible la indicación. Entonces voy a tomar la votación nominal para... Al revés debería ser secretario. ¿Ah? Al revés. No, es el criterio que se está utilizando en la sala. Quienes reclaman de la admisibilidad tienen que votar a favor y los que o de la admisibilidad o de la inadmisibilidad que se declara en la sala votan a favor y los que votan no están por la posición de la presidenta. Entonces, los diputados que están por que se declare inadmisible votan a favor, perdón, y los diputados que están
Pero disculpe, yo tengo una duda, porque la mesa la declaró admisible. Entonces, los que votan por la mesa votan a favor. Exacto. A ver. Es que usted lo dijo al revés. Sí, perdón, lo dije al revés. Los que están de acuerdo con la posición de la mesa votan a favor, los que están por que se declare inadmisible votan en contra. Más fácil. Ya, eso es más fácil. Gracias. Perfecto. Voy a tomar la votación. Diputado Asensio. A favor de la mesa y en contra de Bobadilla. Perfecto. Diputado Brito. Apruebo la resolución de la mesa. Perfecto. Diputado Carter. En contra. Diputada Carvajal. A favor de la indicación del diputado Delier y a favor de la determinación de nuestra presidenta. Diputado Morán. Contra, secretario. Diputado Pardo. En contra. En contra. Es que necesitamos que el diputado Pardo esté presente. Sí, tiene que tener encendida la cámara. En contra, presidenta. En contra. No, tiene que bajarse del auto. Que se baje el auto. Sí, lo lamento, diputado Pardo, pero no se puede votar en el auto por acuerdo del comité. Sí, en efecto. Sí, presidenta, solamente dar la explicación que tuve un hurto en Santiago y me atrasé por recuperando mi celular. Voto a favor de la inadmisibilidad, en contra de la decisión del presidente. Diputado, si usted tiene la posibilidad, porque me han hecho aquí el punto que es cierto, los comités han acordado que no se vote en los automóviles. No se puede, por tanto yo no tengo problema en esperar a que usted se pueda bajar, apear. Sigamos con la votación hasta que el diputado Pardo... Está paralizada su cámara, presidente. Parece que se desconectó también. Diputado Pérez. Decir que nuestros asesores legislativos estuvieron analizando durante varias sesiones en el Ministerio de Defensa esta situación y aquí está claramente detallado el por qué esto sería inadmisible, porque no podemos, tenemos que separar lo que hace inteligencia, la ANI, y lo que hace, ¿no es cierto?, la policía, de lo que hace, ¿no es cierto?, el resto de las Fuerzas Armadas. Si vamos a hacer un conjunto de inteligencia para todo lo que son organismos del Estado, la verdad las cosas que nos vamos a complicar, así que en virtud de lo que se acordó en el Ministerio de Defensa, yo rechazo esta indicación, presidente. Diputado Romero. Rechazo, secretario. Diputado Pardo, ahora está... Diputado Pardo. Diputado Pardo, sí, ahí está. Secretario. Perfecto. Por la inadmisibilidad. Perfecto. Diputado Telier. Vamos, rápido. Diputado Toa. A favor de la presidenta. Sí, perfecto. ¿Yo? Sí. Diputado Toa. Abstención. Perfecto. Diputado Bobadilla. Presidenta, por su intermedio, transmítale al diputado Asensio que yo también le tengo mucho aprecio, ¿ya? Pero voy a votar en contra de su decisión. Diputado Urrutia, don Osvaldo. En contra, secretario, por las razones expuestas, dado que es evidente que es inconstitucional. Presidenta, su votación. Es medio raro que votar otra cosa. Sí, pero... Presidenta, la indicación se declara inadmisible por 5 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Muchas gracias. Entonces nos corresponde continuar con una indicación del diputado Toa, que es agregar a este numeral un inciso quinto nuevo, que dice que en el caso que la información contenga datos personales, estos no podrán ser cedidos, comunicados, transferidos ni transmitidos a organismos o instituciones no pertenecientes a dicho sistema,
ya sean nacionales o internacionales, sin autorización previa que lo autorice en los términos de los artículos 25 y siguientes de la presente. Diputado Toá, ¿usted quiere hablar sobre indicación? Antes de dar la palabra al diputado Toá, le recuerdo que tenemos solo 3 minutos, y ya no dieron la unanimidad para extender, así que en 3 minutos termina esta comisión. Diputado Toá. En aras del tiempo, Presidenta, la indicación es bastante autoexplicativa. Estamos hablando temas altamente sensibles, tanto en materia de información personal como institucional, y evidentemente que para llevar información del sistema de inteligencia a organismos externos tiene que ser con una muy clara justificación, y eso lo debe establecer el sistema judicial como está puesto en la indicación. Gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputada quiere hablar sobre la indicación? ¿El Ejecutivo? No veo a nadie del Ejecutivo. Entonces, ya, pero es que no estaba. Sí, ahora está. A Pablo. Presidenta, por su intermedio, esta es una indicación que básicamente dice relación con lo que ya habíamos regulado y que se había aprobado vía indicación unánime por parte de la comisión, bueno, menos el diputado Ignacio Urrutia, pero que dice relación con cuál es la forma en que se restringe la cesión de datos, ¿cierto? La cesión de datos dentro del sistema, vimos que entre los organismos del sistema se podía hacer, y fuera del organismo del sistema no se podía hacer, salvo que fuera en el marco de las labores propias de los servicios de inteligencia y además dentro del marco de la cooperación internacional. Y además se le estableció 2 requisitos. El requisito básicamente dice relación con, primero, que tiene que establecerse la autorización expresa del jefe de servicio. Se definió que el jefe de servicio tenía que ser, en el caso de la institución de la Fuerza Armada, el comandante en jefe. Segundo, el control político, que tiene que ser además autorizado por escrito por el Ministerio de Defensa, en este caso el Ministerio del Interior en la otra hipótesis de la inteligencia policial. Y además tiene como tercera línea que esto tiene que ser todo conforme a la Estrategia Nacional de Inteligencia, que va a tener una duración de 8 años y actualizable cada 4, y además sujeta al control de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. En ese sentido, lo que nosotros habíamos conversado en su minuto con los asesores y la mesa técnica, ¿cierto?, era básicamente que nos íbamos a acoger y como sugerencia la indicación ya aprobada por el diputado Brito, y todo lo que hice relación con la regulación específica de los datos personales y los datos sensibles a mano, ¿cierto?, de la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay una propuesta que nosotros la vamos a hacer, y se la hicimos a los asesores también, pero básicamente la vamos a hacer para regularla en el artículo 12. Más que aquí, que es donde específicamente, ¿cierto?, se debe regular, y que nosotros también proponemos que se regule la restricción de los datos sensibles propiamente tal vía judicial, pero en el artículo 12 más que aquí. Y bajo esa lógica, como gobierno, el llamado es a poder reafirmar la indicación del diputado Brito, y que podamos, cuando veamos ya el artículo 12, nosotros podemos hacerle llegar ya la indicación que se formó a propósito de la mesa, ¿cierto? Podemos ver específicamente los datos sensibles y la restricción vía autorización judicial que se propone. En síntesis, no hay una diferencia en los sustantivos, sino que una diferente técnica legislativa, ¿cierto?, en base a lo ya expresado. Diputado Asensio, Presidenta, estamos... mire,
Es decir, lo que pasa es que en la medida que tengamos muchas palabras, yo tengo que suspender la sesión. Si lo acotamos, podemos votar esto y dejar ahí. Porque no tenemos acuerdo. 30 segundos, Presidenta. Sí, por eso. Mire, Presidenta, 30 segundos usted y 30 segundos el diputado Toá. 30 segundos. Lo que pasa es que yo creo que deberíamos dejar pendiente esta votación por lo que dice Pablo Urquizar. Porque si efectivamente, ¿no es cierto?, nosotros todo el tema de los datos personales los vamos a ver en otra indicación, yo no tengo problema, lo vemos en otra indicación. Pero si resulta que esa otra indicación no nos convence, entonces yo preferiría que tuviésemos todavía esta indicación pendiente. A juicio mío, la diferencia acá tiene que ver con el tema de los datos personales. En la otra indicación son los datos en su conjunto, en general. Aquí lo que el diputado Toá nos dice es que cuando se trate de datos personales, estos datos más sensibles, entonces para ser transferidos queremos resolución judicial. Esa es la diferencia y esa es una diferencia importante. Entonces yo lo que pediría es que la dejemos pendiente y que luego la volvamos a rediscutir cuando tengamos la indicación que el Ejecutivo nos está señalando hoy día, nos está prometiendo hoy día. Muy de acuerdo con usted, estimado Gabriel. No sé la palabra. Diputado... yo sé que el diputado Toá me había pedido la palabra, pero dado eso y dado los tiempos, ya que no está prorrogada la sesión, diputado Toá, ¿le parece que la próxima sesión partamos con usted, con esta indicación? Lamento, diputado Pardo, el hurto que sufrió, quería decirle, y nada, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.